¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, un video en el cual hablaremos de la película de Morbius, una película que no está tan mal. A ver, yo esperaba una cosa así aberrante como Los Cuatro Fantásticos de 2015, me terminé yendo con una muy parecida a Venom. Es decir, no está tan mal. Y ustedes saben que a mí me gustan mucho las películas de Venom. Así que esta no es así podridísima como dice el famoso sitio de Rotten Tomatoes. Pero bueno, ya lo vamos a profundizar más adelante. Por ahora les diré que hay una parte sin spoilers para la gente que no ha visto la película y una parte con spoilers para la gente que ha visto la película. Y para la gente que no ha visto la película también les recomiendo ver mi video de 10 datos y teorías que debes saber antes de ver Morbius. Video que ya está disponible y puedes darle clic ahora mismo o en las pantallas finales de este video. Dicho todo esto, no me enredo tanto, dentro intro y comenzamos. Para hablar libremente de la película, tenemos que hablar sin spoilers. Sin spoilers puedo decirles que la película me entretuvo. Es muy parecido a lo que las películas de Venom trataron de mostrarnos en un inicio. La típica historia de orígenes de un antihéroe que se debe enfrentar a una amenaza que lo involucra directamente. Entonces creo que en ese aspecto Morbius cumple el mismo papel que hizo Venom. Entonces creo que en ese aspecto Morbius cumple con lo que en un inicio había prometido, y es que se parece mucho a las de Venom. Este universo de Sony tiene esa característica de mostrarnos tal vez la misma fórmula pero que funciona al mismo tiempo. Y tal vez esta película no fue bien aceptada por diferentes aspectos, por decirlo así. Y es que yo puedo decir que uno de ellos fue que se sitúe, bueno, no tanto que se sitúe, sino que se estrene después de Spider-Man No Way Home, que dejó la baraja muy alta si se habla de proyectos del Spider-Verse, por decirlo así. Y creo que en ese aspecto Morbius hubiera quedado mucho mejor en el 2020, o por lo menos antes de Spider-Man No Way Home, porque así no hubiera tenido como tanto peso sobre ella para cumplir con ese rol que ahora tenemos del multiverso y ese tipo de cosas. Es una película que está desconectada y creo que eso también influyó en que la crítica no fuera tan buena. Obviamente las escenas post créditos tienen una conexión que, bueno, ya lo vamos a abordar un poco en la parte de los spoilers, que aquí no les puedo decir nada, pero como les digo, es una película que si buscas entretenerte, que si quieres divertirte, pues Morbius es para ti. Así como si te gustan las de Venom, pues te va a gustar Morbius, que es mi caso. No es que me guste así, película en Morbius, pero me entretuvo, que fue lo importante. No es aburrida, tiene muy buenos efectos especiales, la trama carece de motivaciones, pero está argumentada en cierta parte. Morbius es un personaje que, interpretado por Jared Leto, está sacado de los cómics tanto en diseño como en personalidad del humano, por decirlo así, del Dr. Michael Morbius. Personajes de respaldo, sea el villano, sea otros personajes como Martin Bancroft o Emil Nichols, pues creo que también están bien hechos, aunque en algunas partes sentí que estaban desperdiciados y que fueron innecesarios. Y creo que en general, para lo que ofrece la película, digamos que todo está en los trailers, absolutamente, bueno, ni tanto, porque el villano sí tiene mucho peso, a diferencia de lo que lo mostraron en los trailers. En los trailers no mostraron un carajo de lo que era el personaje de Milo, que no es Luscious Scone por ningún lado, pero puedo decir que básicamente todo está en los trailers. Es una película simple, es una película que no es la gran cosa, que no destaca ni por ser la mejor película de superhéroes, ni destaca por ser la más aberrante. Sí plantea un futuro prometedor tal vez para el personaje de Morbius y para el universo que Sony está estructurando con sus diferentes personajes, pero creo que es un poco lo que hizo Marvel en un inicio, construir este universo ladrillo a ladrillo, para que de esa manera en un futuro pues se consolide un gran universo del cual nosotros disfrutemos los proyectos que hagan de ellos. Así que sin spoilers les digo que Morbius no está podrida. Esto es todo lo que puedo decir sin spoilers. Ahora pasemos a la parte con spoilers. A ver, ahora sí, hablando con spoilers, comencemos a hablar de la trama. Como les dije, la trama es simple, básicamente se enfoca en que Michael Morbius necesita encontrar una cura para su enfermedad, que poco a poco lo va deteriorando y volviendo más débil hasta llevarlo a la muerte. Adicional a eso se nos presenta al personaje de Milo, que es el mejor amigo de Michael desde su infancia, quien también padece la misma enfermedad. Y Michael desde un inicio estuvo enfocado a buscar esa cura, convirtiéndose en un bioquímico muy exitoso que incluso rechaza el premio Nobel por un experimento
fallido y que a raíz de eso comienza a experimentar con murciélagos de una forma no tan legal. Desde ese punto se encamina a realizar diferentes experimentos financiados por Milo, lo cual le permita encontrar la cura para ellos dos, y allí es donde se transforma en Morbius. De inicio debo decir que justamente el principio de la película es muy apresurado y tal vez está mal editado, porque esa escena donde iniciamos en la cueva de Costa Rica, donde él se convierte, o bueno, por lo menos donde obtiene lo que necesitaba para su experimento, yo lo hubiera puesto después de toda esa escena donde habla con Milo y este le dice que lo va a ayudar, porque básicamente a mí me tiene una confundida impresionante, pensando que cuando Milo le decía que lo iba a ayudar y nos transportábamos a la escena del barco, yo dije, pues ahí es donde debe ir, a la cueva de Costa Rica, y volvemos a esa escena. Y no, ahí fue cuando se transformó con Morbius y yo dije, contexto, porfa. Y también creo que el inicio es un tanto apresurado, creo que no iba más de media hora cuando ya habíamos visto a Morbius, y en parte es bueno porque fue para lo que ibas a ver la película, es exactamente lo que pasó con Venom. Tú ibas a ver Venom para ver a Venom, y Venom pues apareció casi que desde el minuto 1, entonces eso también es algo que le aporta a la película, pero creo que le quita con respecto a la historia que trata de contar, porque es una película de orígenes, y tal vez las motivaciones de Michael no es que estén muy bien sustentadas, como les digo, a veces la trama carece de motivaciones y también el personaje carece de motivaciones. Las explican bien porque nos dicen que él trata de encontrar esa cura y que a través de diferentes experimentos de proyectos pues no lo ha logrado, y que toda su vida ha intentado hacerlo tanto para él como para su amigo. Pero el hecho de que ya comience a experimentar con murciélagos, que ya se ve muy desesperado, pues creo que ya está un poco inexplicable en ciertas escenas de la película, sobre todo en el principio de esta. Pero digamos que ya después de que pasa todo eso, la trama se desarrolla de tal manera que sigues ese hilo conductor que te permite ver la película, relajarte y disfrutarla. Entonces creo que si separamos tal vez la primera media hora de la película y la organizamos un poco mejor, pues la película hubiera estado un poco mejor estructurada. Porque como les digo, las diferentes escenas, como la secuencialidad que tiene la película, pues son muy buenas a lo largo que vas viéndola. Y justamente hablando de las secuencias de acción, creo que es una película que está muy bien hecha en este tipo de aspectos. Los efectos especiales no diferencian a Morbius de cualquier película de superhéroes, pero están bien hechos y tampoco es una cosa para odiar la película. Si bien el diseño de Morbius está completamente sacado de los cómics, no considero que sea la película más aberrante en efectos especiales. De hecho, podría decir que Spider-Man No Way Home sí tiene ese problema de los efectos especiales, porque en muchas partes de la película yo vi que esas escenas estaban hechas con efectos especiales y en Morbius no se demuestra tanto. Ahora, si hablamos un poco de que la película fue tal vez desperdiciada y que es una basura completa, pues hay que hablar el temita de que Morbius desde un inicio comenzó a presentar ideas que comenzaron a levantarnos las expectativas. Ese es el caso de los guiños a los diferentes universos y el hecho de que comenzaron a meternos también en la cabeza de que podría conectarse con el universo cinematográfico, que podría estar Andrew Garfield y todo ese tipo de cosas que comenzaron a pensar que esta película tendría repercusión en ese tema del multiverso. Y ahí es donde les digo que esta película hubiera quedado mucho mejor antes de Spider-Man No Way Home para no tener ese peso que tenía con respecto a sustentar aún más la idea del multiverso que tanto Venom Let There Be Carnage con su escena postcréditos y Spider-Man No Way Home habían desarrollado. Es cierto que las escenas postcréditos, de las cuales ya vamos a hablar más adelante, es cierto que las escenas postcréditos pues tienen una repercusión de esta manera, pero estas escenas postcréditos sinceramente fueron sacadas de la mano y fueron sin sentido, ni fueron pensadas, sino que fueron improvisadas así como para decir, sí, Morbius también tiene que ver con el multiverso. Ahí tienen sus escenas postcréditos. Eso no era lo que tenía que haber hecho el estudio con el simple hecho de decir, bueno, metamos a Morbius en todo este tema del multiverso porque sí. Sabiendo que Morbius tenía una historia ya planteada y que Spider-Man No Way Home era una cosa completamente diferente a lo que querían plasmar con esta película. Y ahí radica lo que les dije en el video de las teorías, de que Morbius no tenía que haber creado una conexión innecesaria con el universo cinematográfico de Marvel y con las películas de Spider-Man, o por lo menos con el multiverso, sabiendo que esta película inició producción desde el 2019 y que tenía su fecha prevista para el 2020, cuando Spider-Man No Way Home ni siquiera
siquiera era un borrador en los planes de Sony, por lo que considero que en ese aspecto Morbius no debió preocuparse ni tanto en postproducción ni en su desarrollo por conectarse con esto, porque era algo que no se tenía previsto. Pero ¿qué pasa? Ellos también alimentaron esos rumores con el cartel del Spider-Man de Tobey Maguire, con las referencias al universo de Andrew Garfield y con la aparición del buitre. Y creo que en este aspecto todos esos guiños que fueron eliminados en la película básicamente lo que hicieron fue restarle esa emoción que se sentía por la película, porque si Morbius levantaba toda la emoción que levantó fue por estos guiños, sin estos iba a ser una completa basura. Que como les digo, yo lo que hice fue apreciar la historia más allá de ver todo eso. Ya con las escenas post créditos pues tú dices, sí, está bien que traten de plasmar esa conexión, pero tampoco de esa manera tan innecesaria, tan simple, tan improvisada, porque se ve que esas escenas post créditos ni están justificadas de una manera así que tú digas, no, sí, tal, que por el multiverso, que por el hechizo de Doctor Strange, no está bien hecho de esa manera. Pero tal vez es por esto que la película no ha sido tan bien aceptada. Obviamente yo no creo ni digo que como el gran sitio de Rotten Tomatoes, que ya nos había vendido una película podrida de Eternals y resultó que esta era buena, que gustaba, pues es exactamente lo que pasa con Morbius. Y es que Morbius no está podrida, aberrante, mala, asquerosa, hija de... No, la verdad es que es una película normal, es una película más de superhéroes que, como les digo, se acerca mucho a lo que en un inicio se quería plantear con Venom. Ahora, si hablamos de personajes, hay que hablar del personaje principal, del protagonista, que es el Dr. Michael Morbius. Como les dije, en la piel de Jared Leto es un personaje que está bien construido, que personalmente me ha gustado la interpretación de este actor. Obviamente no es la mejor interpretación del mundo, pero creo que destaca sobre todo por la actuación. No es una actuación aberrante como dice las críticas especializadas. Es un personaje que está muy bien hecho, que considero que en cierta parte sus motivaciones están bien estructuradas, que a lo largo de la película se va desarrollando de tal manera que yo lo veo como un personaje muy bien construido y que sin duda alguna le queda mucho mejor la piel de un vampiro sobrenatural que el de un payaso ahí todo gángster con tatuajes. Aunque, como les digo, tengo el problema de que a veces sus motivaciones no es que tengan un empuje así que tú digas, uff, qué motivación tan buena. No, la verdad es que no. Hay veces que como que esa típica conveniencia de guión hace que el personaje haga cosas para que lo que está previsto en el guión pues ocurra. Ese es el caso de desarrollar un suero, el cual él posteriormente tomaría, pero el cual después su amigo Milo terminaría tomando para convertirse en un villano. Y bueno, la típica relación entre amigo que se vuelve el villano y bueno, todo eso. Y justamente si hablamos de Milo, que en un inicio se sospechó que era Luscious Crown, a ver, es un personaje completamente original de la película, porque no le veo inspiración de cómics que yo sepa. No hay ningún personaje en la historia de Morbius al que se ha enfrentado de tal manera. El único pues parecido era Hunger, que es Luscious Crown, pero es un personaje, como les dije, original de la película, que se tomó la libertad básicamente de crearlo y que le arraigan su historia a Michael cuando ellos se conocieron como en este orfanato, este hospital, cuando eran niños, que también nos demuestran lo inteligente que es Michael, porque este tipo es demasiado inteligente. Pero esa unión lo que hace es formar a ambos personajes con una conexión que te permita como decir, sí, ellos son los protagonistas, pero como que no entiendes si eran amigos, cómo carajos van a terminar siendo enemigos. Y ya después cuando tú comienzas a ver lo del suero, de la cura, en lo que se convierte Michael, tú dices, es lo típico de siempre, es predecible lo que va a ocurrir. Básicamente se va a tomar el suero, se va a convertir en un vampiro y por todas esas habilidades que nunca había tenido en su vida, va a comenzar a tener esa típica avaricia, como esa ansia de poder que nunca había tenido en su vida, y a raíz de eso es que se enfrenta con Morbius. Y es que hay algo que sí me parece un tanto raro, y es que el personaje en la primera mitad de la película, o por lo menos antes de tomarse el suero, era carismático, como que tú decías, sí, no entiendo por qué es un villano. Ya cuando se toma el suero tú sí dices, es un hijo de... Porque básicamente lo que hace es quitarle todo a Michael. Él en ningún momento como que después de tomarse el suero trata de ser su amigo. Lo único que dice es que va a matar a lo que se le atraviese, va a hacer lo que se le dé la gana, y ellos como que tienen ese derecho de ser, por decirlo así, normales o superiores, que son los menos contra los más, así como dijeron en el inicio de la película. Y eso en parte como que está bien hecho, pero son unas motivaciones básicas y planas para un villano principal. Y tal vez por eso es que se nota
nota que la película no es que sea compleja, bueno, realmente no es compleja, y que el hecho de que tengas una película compleja tal vez dificultaría que las personas se adentren a ese mundo. Tal vez la película no es compleja, pero sí se nota que no fue hecha con tanto esfuerzo como por lo general se trata de hacer una película de superhéroes y una película de orígenes para que tengas conexión tanto con el personaje, incluso con el villano. Entonces creo que eso también es otro factor que ha hecho que la película como que sea mediocre, por decirlo de alguna manera. Si hablamos de personajes de apoyo, tendríamos que hablar de Simon Strode, que considero que fue un personaje de apoyo. Pensé que iba a tener un poco más de repercusión, pero fue un personaje de apoyo aceptable, que en cierta medida pues tuvo un rol durante 10 minutos trascendentales de la película. De ahí en adelante no hace un carajo. Incluso yo dije, no, a lo mejor ayuda a Morbius contra Loshas porque dice, este tipo es bueno, tengo que ayudarlo. No, él llega después, así cuando ya se ha armado todo el miércolero. Aunque debido a cómo quedó el personaje en el final y como miró a Morbius, yo digo que podríamos verlo en el futuro, quizás enfrentándose a este personaje, porque como les dije, en los cómics, después de todo esto, él resulta siendo un cazador de monstruos. Otro personaje es Emil Nikos, que realmente no tiene el papel que tuvo en los cómics para Michael, sino que lo tiene más bien para el personaje de Milo, que en este caso pues sí, como que lo ayudó a convertirse en ese gran bioquímico que resultó ser en el futuro cuando era adulto, pero realmente no es un personaje que desarrolle a Morbius como debió haberlo hecho y como lo hace en los cómics. Básicamente él es como un padre para Morbius en los cómics, mientras que en la película es más para Milo y es como un amigo, por decirlo así, para Michael. Entonces creo que faltó un poquito más como de empuje para que ese personaje pues realmente tuviera algo que ofrecerle al desarrollo del protagonista. Y también creo que Martin Bancroft se quedó un poco corta con respecto al desarrollar a Morbius. Si bien era lo básico, era lo que se esperaba, que digamos iban a desarrollar su relación al cabo de que ellos se querían y tal, se dieron un par de besitos, y que la muerte de ella pues impactaría a Michael para que se enfrentara a Loshas. Carajo. No es Loshas, es Milo. Para que se enfrente a Milo, pues creo que fue un personaje del cual yo esperaba más. Y creo que cuando Michael se transforma en Morbius, ella desaparece como unos 20 minutos y luego vuelve a aparecer. Y ahí sí, pues ya desarrolla como tal su relación con Michael y ese tipo de cosas. Pero creo que hubiera sido un poco mejor sabiendo lo que ella significa en los cómics para Morbius. Si hablamos del final, es la pelea entre ambos personajes, donde como les dije, deriva tanto en la muerte de Emil Nikos como en la de Martin Bancroft. Y pues eso como que le da motivaciones a Morbius para acabar con su amigo. Aún así, para hacerse más fuerte, porque vemos que este tiene como el control de los murciélagos, y más allá de ser una pelea física en contra de Milo, más bien como que lo que demuestra este final es que Michael, al hacer las cosas bien, bueno, más o menos, al no cruzar esa línea que cruzó Milo, al comenzar a asesinar personas, hacer lo que se le dio la gana con las nuevas habilidades que tenía, básicamente pues Michael fue quien ganó porque respetó ese cierto límite que sus morales le daban, a diferencia de Milo. Realmente no sé si él murió porque, como le dije, era un anticuerpo que era pues letal para los vampiros, pero no sabemos si eso lo que hizo fue curarlo o matarlo de una vez. En lo personal yo me mantengo es que él está muerto, pues porque si no después se hubiera parado o se hubiera transformado en lo que era antes. También tenemos la aparente resurrección del personaje de Martin Bancroft, que en los cómics también es una vampira, y podríamos ver en el futuro que ella regresa también como una vampira a raíz de que cuando Michael supuestamente chupó su sangre para recargar energías para Morbius, pues lo que hizo en realidad también fue transformarla en una vampira. Y hay que hablar de las famosísimas escenas postcréditos, que es de lo que más se habla de esta película. Las voy a tocar muy por encima porque estoy preparando un video completo hablando de ellas y su repercusión que tendrían, además de explicar por qué una es un tanto normal y la otra sí es completamente inexplicable y sin sentido. Ambas están conectadas, básicamente podríamos decir es una escena postcréditos en la cual Adrian Toomes se transporta del universo cinematográfico de Marvel hasta el universo de Venom y Morbius. ¿Esto qué quiere indicar? Pues básicamente es una escena sin sentido porque las reglas del hechizo de Doctor Strange en Spider-Man No Way Home es que las personas que sabían que Peter Parker era Spider-Man se transportaban de un universo a la Tierra 616, no que las personas que sabían que Peter Parker era Spider-Man se transportaban a otro universo
cuando el hechizo era revertido, aunque eso también puede ser una consecuencia de la liberación tan repentina y explosiva de este hechizo al final de la película. Pero aún así me sigue pareciendo sin sentido el por qué y con qué justificación justamente el buitre llega a este universo. Además de que supuestamente toda esta secuencia fue regrabada en ese post-estreno de Spider-Man No Way Home, donde hicieron las regrabaciones de la película. ¿Por qué? Pues por la innecesaria conexión que debían plantear con el multiverso. La segunda nos muestra básicamente a Morbius encontrándose con el buitre, quien tiene un nuevo traje, quien quién sabe de dónde carajos lo sacó, otra cosa que no nos explican, y a raíz de eso el buitre le dice que él llegó a ese lugar quizás por algo que tiene que ver con Spider-Man y que si ellos hicieran equipo junto con otros harían algo bueno. Bueno para ellos, porque para Spider-Man no es bueno. Pero ¿qué pasa? Mencionan a Spider-Man, ¿no? Y Spider-Man en ningún momento es mencionado en la película, se quitaron los guiños a Spider-Man, así que tú dices, ¿y Spider-Man de dónde? Aunque bueno, eso fue otra cosa que se me olvidó mencionar, y es que Michael trabajaba en Horizon, que es un laboratorio o una empresa, por decirlo así, de investigaciones, donde también trabaja Peter Parker, por lo que en un futuro podríamos ver que el Peter Parker de ese universo pues trabajaría allí, a menos que se utilice uno de los otros Spider-Man, que puede ser el Tom Holland o el de Andrew Garfield. Pero como les digo, es una escena sin sentido porque primero no se nos menciona a Spider-Man, no sabemos de dónde sacó el traje el buitre y a su vez como que sí, se plantean los 6 siniestros, pero ¿con qué justificación y qué necesidad tienen de hacerle daño a Spider-Man? Así que creo que hay ciertas cosas que, sobre todo en las escenas postcréditos, no se explican bien. Hay cosas en la película que tampoco se explican bien, pero hay cosas que están bien argumentadas, hay cosas que están bien estructuradas, la película entretiene, no es aberrante, es una película entretenida, como les digo, es una muy parecida a Venom, a las que ya habíamos visto de Venom. Creo que Morbius tiene tal vez el problema de situarse después de Spider-Man No Way Home y de crear esa innecesaria conexión con el multiverso. Tal vez Sony debería replantearse un poco mejor este hecho de que no todo tiene que involucrarse con el multiverso, sino que hay cosas que con su desconexión de los diferentes universos principales pueden ser muy buenas. Ejemplo claro de hace unos meses, de Batman. De Batman no tiene nada que ver con el universo cinematográfico de DC y resultó siendo un éxito completo por la historia, incluso por las interpretaciones y por todo lo que esta película abarcó. Y creo que Morbius también hubiera sido un éxito, yo creo que con un poco más de organización en su estructura de la película y del guión, y hubiera sido un éxito si se hubiera estrenado antes de No Way Home, que dejó la baraja muy alta para las películas de Sony y Marvel. Así que creo que Morbius es una película no tan mala, no tan buena, pero que realmente entretiene. En conclusión, Morbius es una película más de superhéroes que no es destacable ni aberrante por lo que ofrece. Si bien su trama es muy apresurada y carece de motivaciones para conducirla en un rumbo que te permita conectar con la historia y con los personajes, creo que es entretenida y que definitivamente apuntó a lo que en un inicio prometió. Jared Leto tiene una muy buena actuación como el Dr. Morbius y a pesar de que los personajes de apoyo son un tanto intrascendentes para evolucionarlo como debería ser, considero que esta vez Jared ha mostrado más de sus cualidades escénicas. Tal vez la película se vio afectada por diversos factores como la pandemia o la baraja alta que dejó No Way Home, pero debo decir que no es aberrante como dice Rotten Tomatoes, más bien es una película para pasar la tarde. Aunque esto no significa que Sony deba seguir enfocándose en este tipo de proyectos. No me refiero a que no hagan las películas de estos personajes, sino que realmente nos demuestren que tienen un valor y un significado para hacerlas, que el personaje amerite un proyecto y nos permita empatizar con él. Tal vez por eso es que las de Venom, a pesar de su simpleza y en ciertas partes mediocre desarrollo de guión, ha funcionado. En todo caso, si quieres divertirte y pasar un buen rato, Morbius es para ti. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que esperas de la película en los comentarios. Y no te pierdas del próximo video donde hablaremos un poco de esas escenas post créditos y qué repercusión tendrán para el futuro de Spider-Man en Marvel y Sony. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.